Manza Energía es un proyecto público-comunitario que busca caminar hacia una transición energética justa en el municipio madrileño de Manzanares el Real. Es un proyecto colectivo, impulsado en este caso por el ayuntamiento, pero en el que los protagonistas son los vecinos y las vecinas del pueblo. El proyecto en su conjunto tiene 3 patas. Una tiene que ver con la Oficina de Información Ciudadana, luego pues hay todo un espacio que tiene que ver con las futuras generaciones, que es el cole de Manzanares. Y por último, la comunidad energética, la comunidad vecinal de Manza Energía, en la que hemos hecho un proceso participativo para poder compartir energía el ayuntamiento y los vecinos de Manzanares el Real. Las 3 patas del proyecto se complementan aportando distintas dimensiones de los retos o los problemas en torno a la energía que hay en el municipio, la individual, la social y la educativa. La Oficina Energética de Manza Energía es un espacio de asesoramiento al vecino sobre temas de energía en general. Todo lo que tenga que ver con sus facturas de la luz, con cómo pueden ser más eficientes, con cómo pueden instalar paneles fotovoltaicos, qué subvenciones hay. La oficina de Manza Energía abre en junio del 2022. En los 6 primeros meses fue un gran éxito. Hemos atendido a 80 consultas y la mayoría de las consultas son relacionadas a comercializadora, ofertas de comercializadora, información sobre subvenciones y sobre ofertas de fotovoltaica. El proyecto Manza 50-50 consiste en que aquí en el colegio un grupo de niños y niñas, que es el equipo energético, ponga en marcha una serie de propuestas para intentar reducir el consumo en energía y mejorar la eficiencia en el colegio. El proyecto se llama 50-50 porque todo lo que consigan reducir de consumo en un año, el 50% va a ir destinado a mejorar esta eficiencia energética en el colegio y el otro 50% lo van a decidir los niños y niñas del colegio en gastarlo en lo que ellos quieran. Para ponerlo en marcha con el alumnado se hizo una comisión energética y a partir de ahí pues se vio, hicimos un recorrido para ver de dónde se saca la energía, qué es lo que se consume. Hemos hecho mapas energéticos de todos los edificios porque este colegio tiene mucho edificio. El día que hicieron los mapas energéticos fue un momento en el que parece que fueron conscientes y tomaron más conciencia de lo que realmente suponía, ¿no? el gasto energético, la situación, lo que tiene en el colegio, lo que hay en cada clase, lo que no, las diferencias que hay con un edificio, con el otro. Y bueno, es muy bonito. Yo creo que ahí también fue un punto de inflexión importante para darse cuenta ellos mismos de todo lo que están trabajando, que no son cosas que les contábamos, sino que las estaban investigando y analizando ellos mismos. Toda esta conciencia climática que ya se trabajaba en el cole antes, pero claro, no hacíamos nada, simplemente dabas el tema y no había actividades concretas. Ahora con este proyecto ellos están viendo que pueden ser parte de la solución al cambio climático. Para mí ha sido muy importante la pata del proyecto que hemos realizado en el colegio. Ha servido para conectar a muchas familias del municipio con el proyecto. Y en tercer lugar está pues, la pata de la comunidad energética, en donde están los diferentes agentes sociales cruzándose ahí. Una pata más comunitaria o participativa que busca fomentar una comunidad energética con el apoyo del ayuntamiento en el municipio y lo que propone es hacer un proceso participativo para dinamizar la creación de una comunidad energética y al mismo tiempo para apoyar a esta comunidad energética hace una instalación fotovoltaica en la cubierta del polideportivo municipal. La instalación fotovoltaica de Manza Energía empezó en agosto de 2022, duró un mes, fue instalados 100 kilovatios pico de energía fotovoltaica, a lo que se le suma 3 inversores instalados en el polideportivo municipal y una batería de 46 kilovatios hora. Un recurso importante de Manza Energía ha sido el proyecto europeo Lightness, que nos ha ayudado a tener financiación para poner en valor también la parte social. Una de las ventajas de participar en un proyecto europeo como es el proyecto Lightness es la capacidad de financiar medidores para los hogares de las familias donde podemos medir el consumo, subirlo a una plataforma que también está financiada por el proyecto donde podamos ver el consumo de estas familias, el consumo del polideportivo del colegio y la producción fotovoltaica de la instalación. La instalación fotovoltaica pertenece al ayuntamiento y la cubierta en la que se encuentra también, pero la energía que se produce es la que compartimos con los vecinos y las vecinas. Hay una parte de esa energía que nosotros dedicamos al propio polideportivo donde está instalada, hay otra parte que destinamos al colegio público del municipio que se encuentra pegado al polideportivo y hay otra parte que compartimos con familias del municipio que se encuentran en situación de vulnerabilidad energética.
Identificamos con el equipo de servicios sociales aquellas familias que estaban participando en el bono social y especialmente las que tenían más dificultad para pagar facturas de la luz, o bien porque estas facturas fueran especialmente altas, porque usaban más energía por temas de salud o por los contratos que tenían o por la situación en el hogar pues, de familias monomarentales, y fuimos contactando con esas familias para invitarlas a participar en el proyecto. Eso yo creo que ha sido otra de las cosas que hemos podido aportar desde el Ayuntamiento. Esa capacidad a través del Departamento de Servicios Sociales de contactar, conectar y facilitar a esas familias que se encuentran en dificultades económicas y particularmente energéticas. El proyecto lo hemos planteado en 3 fases, a las que hemos llamado la fase semilla, que sería la primera, la fase árbol, la segunda, y fase bosque, que sería la tercera. En la fase semilla es cuando la ciudadanía, ¿no? los vecinos y vecinas de Manzanares, cogemos el relevo que promueve el Ayuntamiento en un primer momento. Entonces empezamos haciendo un taller de necesidades y deseos en torno a la energía. Convocamos pues, a asociaciones, a vecinos y vecinas para venir a un primer taller donde pudieran ellos y ellas escucharse qué problemas estaban teniendo en relación a la energía, qué necesidades tenían y qué querían para su pueblo. Y vemos que, bueno, pues que tenemos la posibilidad de empoderarnos y ser nosotras mismas las que podamos también transformar, ¿no? de nuestro municipio y transformar nuestras vidas instalando fotovoltaica, pero no solo eso, ¿no? Porque también, bueno, pues también queríamos ver otros proyectos de movilidad o otras posibilidades que tuviéramos de hacer juntas en cuanto al sistema energético. Una vez todos los vecinos y vecinas compartían el diagnóstico, digamos, de lo que pasaba en el municipio y hacia dónde querían ir, se fue fraguando un grupo motor de unas 8 o 9 personas que tiraron de lo que supuso montar una asociación. Para eso pues empezamos con reuniones, también a generar los estatutos, pensar un poco cuáles eran nuestros objetivos. Y aquí se fueron decidiendo las actividades que iban a ser un poco el corazón de los estatutos y de la asociación. Generar una asociación es muy fácil, pero también yo creo que detrás de esto la gente que justo nos habíamos juntado para generar la comunidad energética pensábamos que era un modelo muy democrático, ¿no? Que tenía muchas oportunidades para que pudiéramos participar de forma más horizontal y ir generando y construyendo comunidad desde la raíz. Después del trabajo arduo de montar los estatutos y la asociación, vimos que hacía falta un momento más festivo y para eso organizamos la Fiesta de la Energía. Y ahí los niños estuvieron probando algunos aparatos que funcionaban con energías limpias, pintaron un mural que está pues, al lado de la fachada de entrada del polideportivo y se puede ver. Había también un formulario donde inscribíamos a vecinos y vecinas para recibir información y hacerse socios de la asociación. Es un reto adaptar el lenguaje o aterrizar el lenguaje en conceptos que puedan entender ciudadanía de a pie, gente de distintas disciplinas, de distinta educación. Que la gente entienda por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y para qué y qué beneficios se encuentra a nivel más personal. A mí me parece que estamos aquí para ahorrar energía y entre todos podemos hacer que el planeta pues, no haya tanta contaminación. Bueno, animar a los vecinos del pueblo a que se unan y compartir energía entre nosotros de una manera justa. De momento toca luchar un poco contra la burocracia, toca hacer una labor muy intensa de divulgación. Me gusta la idea de tener una comunidad energética independiente de las grandes empresas. Estamos justamente en eso, pues con la distribuidora, pues explicándoles muy bien el proyecto, explicándoles que no va a producir ningún problema en la red y que bueno, nos dejen de momento pues, ser innovadores y demostrarles lo que podemos hacer. El autoconsumo yo creo que está como estallando en España, pero la gente aún así le cuesta entenderlo, ¿no? Y lo que piensa es, ¿cómo me voy a poner yo una placa fotovoltaica? Bueno, pues quizá te la puedes poner en colectivo, ¿no? En la asociación Manzaenergía cabe todo el mundo, gente de toda la diversidad posible, gente que tenga paneles, gente que no tenga paneles y de hecho los proyectos están siempre enfocados con una mirada, ¿no? a jóvenes, a mujer, a gente que está en situaciones de vulnerabilidad económica también, porque para las personas que formamos la asociación es muy importante. Un aprendizaje para mí fundamental es
que el papel de lo público, el papel del ayuntamiento es clave para una transición justa. El ayuntamiento es un agente social muy importante. En nuestro caso es quien gobierna a nivel local y quien está más cerca de las personas, ¿no? De los vecinos y las vecinas. Ha sido promotor y ha impulsado de alguna manera que el proyecto naciera, y a partir de ahí somos los ciudadanos los que estamos intentando coger el relevo e impulsar esto más allá. A otras comunidades energéticas que estuvieran empezando, les diría que la dinamización y el proceso participativo lleva tiempo. Que le echaran toda la ilusión posible, que empezaran, aunque fueran con los elementos que tuvieran más a mano, que hicieran mucha incidencia en conseguir como apoyos y alianzas, ya fueran a nivel del ayuntamiento y del gobierno local, como de otros agentes sociales que puede haber en sus propios barrios, en sus propios pueblos o ciudades. A medio plazo, la idea es instalar más paneles fotovoltaicos, pero también hacer otras actividades, trabajar la pata de sensibilización, conectar la adaptación y la mitigación al cambio climático, ¿no? Seguir ampliando en las actividades de energía, de movilidad sostenible y de cambio climático que tiene en los estatutos y en la orientación la comunidad energética. Estamos muy contentos en la oficina energética porque el Ayuntamiento de Manzanares del Real ha sido beneficiario de una ayuda para expandir los servicios que brinda la oficina. Una de las actuaciones que se financia es el desarrollo de estudios de potencial fotovoltaico de Manzanares del Real. Una oportunidad para la fase árbol es pedir subvenciones públicas al Ministerio para instalar paneles fotovoltaicos pues, en cubiertas privadas, pero también en todos los equipamientos, ¿no?, públicos del Ayuntamiento. Y luego, bueno, pues sigue habiendo todo un espacio de concienciación y de sensibilización ciudadana en la que estamos intentando de nuevo, ¿no?, como que se instaure la fiesta de la energía y que podamos seguir promoviendo todo este cambio de mentalidades y hacer las cosas de otra manera para que Manzanares tenga un sistema energético completamente diferente y no basado en combustibles fósiles. En la fase bosque nos gustaría que fueran miles de familias, casi las 10.000 personas del pueblo participando en la comunidad energética, que Manzanares del Real consiga esa soberanía energética, y para ello haría falta un sistema más complejo de infraestructura y también de gestión organizativa, ¿no? La visión de Manzanergía a medio plazo, a futuro, pues sería que se convirtiera en un proyecto del conjunto del pueblo, que ese sentimiento de comunidad, de sentir que la solución a los problemas energéticos no la vas a encontrar en el mercado, sino que la vas a encontrar en tus vecinos, sea algo que se extienda a nivel de todo el pueblo, y ojalá la experiencia de Manzanergía pues sirva para que en otros pueblos y en otros barrios puedan hacer lo mismo y conseguirlo también. A mí me encantaría que la comunidad energética fuera todas las personas que vivimos en Manzanares, también para acompañarnos en una situación de emergencia climática que tenemos encima.